cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, levanta tu voz y díselo, cuán grande. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Si mi ser dirá cuán grande es Dios. Dile tu nombre. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Señor, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, díselo a él. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos, iglesia, díselo. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Sí, el Señor. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre en esta noche. Nuestro corazón entona la canción a ti, Señor. Cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande es Él. Te adoramos, oh Dios, te adoramos, Jesús. Tú eres grande. Señor, y te bendecimos con todo nuestro corazón. Cuán grande eres tú, Señor. No hay otro Dios como tú. Tú eres hermoso. Sigue con tus manos levantadas y adórale a Él. Síguele diciendo al Señor, tú eres grande. No hay otro como tú, Señor.
Tú eres el Señor, tú eres nuestro Dios. Reconocemos tu grandeza y tu poder, oh Dios. Reconocemos que no hay otro Señor como tú. Reconocemos en este tiempo, Señor, que es tu majestad y tu gloria, Señor, que se está manifestando. Es tu poder, oh Dios, es tu poder. Tú estás, Señor, manifestándote a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos. Que tu pueblo, Señor, reconozca tu grandeza y tu poder. Que cada día, Señor, podamos en armonía, Señor, como hijos, engrandecer tu nombre. Tú te mereces la gloria, tú te mereces el honor, tú te mereces, Señor, la exaltación de tu pueblo. Te damos honra a ti, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor, y como cantábamos, Padre, tú eres grande. Cuán grande es mi Señor, cuán grande es mi Rey, Padre. Te adoramos, te bendecimos. Dale gracias al Rey. Dile, Señor, gracias. Gracias porque hoy podemos engrandecerte, porque podemos con nuestra boca un momento más decirte cuán grande eres tú, cuán grande es nuestro Rey, nuestro Dios. Tenemos al Señor Dios Todopoderoso sentado en su trono, rigiendo este mundo con autoridad y gloria. Te damos, Señor, adoración y te damos gracias. Te damos gracias, Padre maravilloso. Te bendecimos y honramos tu nombre en esta noche. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya, le damos gracias a Dios por esta noche, amén. Yo le invito en esta noche a que usted pueda allí inclinar su rostro. Vamos a estar orando delante de la presencia de Dios. Este es un tiempo especial donde venimos a escuchar lo que Él quiere hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Padre, en este momento, Señor, venimos delante de ti, Jesús, para adorarte. Venimos, Señor, para exaltarte. Venimos, Señor, para buscar tu rostro, Señor. Mira, Padre, yo sé que cada uno de los que está aquí tenemos una necesidad muy grande, Señor, de ti. Y por eso estamos aquí en este lugar, porque entendemos, Señor, que de ti proviene la vida, que de ti proviene, Señor, la fuerza. Padre, la fortaleza, porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestra torre fuerte, Señor, y aquí estamos delante de ti. Oro, Señor, por cada uno de los que están aquí, Señor, por tus hijos, Padre. Venimos delante de ti, Señor, para que tú seas hablando, Señor, a nuestro corazón. Espíritu Santo, que tú seas enseñándonos, quitando toda venda de nuestros ojos, Señor, quitando toda incredulidad, Señor, de nuestra vida, Padre, toda desesperanza, Señor, que todo, Padre bendito, sea quitado lo que no es tuyo, Señor, y pueda empezar esa buena obra, Señor, que es la transformación de tus hijos, el acercamiento más a tu presencia, Señor. Yo oro por tu pueblo, oro por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Oro para que tú seas usando, Padre bendito, este instrumento que está aquí delante de ti para servicio tuyo, Señor. Solamente somos, Padre bendito, servidores tuyos, somos tus hijos, Señor, y aquí estamos delante de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Yo los invito, hermanos, a que estemos leyendo en Isaías 55, versículo 6. Vamos a ir allí todos a Isaías 55, versículo 6 al versículo 9. Dice la palabra de Dios: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Entonces vemos aquí en esta noche algo muy importante y es el concepto que tiene Dios en cuanto a tu vida. ¿Sí? Muchas veces nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos y es un concepto limitado. Es un concepto que tiene condición, que tiene una capacidad y va hasta cierto punto. ¿Cuántos de los que están aquí se han propuesto alguna vez una meta? Así sea una. Todo, ¿cierto? Así sea ir al gimnasio, así sea bajar de peso, así sea ahorrar. Alguna vez hemos tenido una meta y realmente hay un límite, ¿sí? Porque a veces nos cansamos, muchas veces, como dice la palabra, que muchas veces los jóvenes flaquean y caen. Y entonces vemos que esto es algo natural del ser humano. Muchas veces de los que se proponen metas no llegan a esa meta, otros quizás llegan a esa meta, pero llegan al punto máximo y se sienten incompletos. Entonces vemos que la palabra del Señor nos insta a hacer algo muy importante como hijos de Dios, y sabemos que aquí estamos los hijos de Dios, y es a buscar al Señor, dice la palabra, mientras pueda ser hallado. Entonces, es algo bien confrontante nosotros como hijos de Dios saber que Él está allí presto, siempre el Señor está allí dispuesto, el Señor no se cansa como nosotros. Quizás en esta altura de esta noche muchos estamos cansados, pero el Señor no, esa es la buena noticia. Hay un salmo donde dice que no se adormecerá el que te guarda. Qué linda promesa, ¿cierto? Porque eso es en el Salmo 121, donde está diciendo que el Señor siempre está presto. O sea que no importa el momento, no importa si es en la madrugada, aún mejor, son los mejores tiempos. No importa si es en la noche, el Señor siempre está presto. Dice, llamadle en tanto que está cercano. Pero aquí está haciendo un llamado muy importante y es a decir que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Quería ahondar un poquito más sobre el contexto, porque casi siempre nosotros leemos desde el 8 en adelante donde dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Esto es un versículo veraz en la palabra, pero tiene un contexto. Y es poder nosotros entender que muchas veces en la vida estamos en el camino incorrecto. Muchas veces nosotros vamos por la vida pensando, mira la importancia del pensamiento humano, pensando que lo que yo estoy haciendo está bien, pensando que lo que yo estoy haciendo está agradando a Dios, pero quizás lo que yo esté haciendo en ese momento está lejos de lo que el Señor realmente quiere de ti y de mí. Y ahí entra mucho el concepto de lo que nosotros como seres humanos pensamos de nosotros mismos, porque siempre es, no, o sea, uno muchas veces tiene un concepto, hay unos que se aman demasiado y hay otros que no. Esa es una realidad. Hay algunos que tienen baja autoestima y hay muchísimas influencias de por qué se llega a ese punto y debemos de retroalimentarnos y todo esto. Pero es allí donde entra la importancia de nosotros renovar nuestra mente. ¿Y cuántos quieren empezar a renovar de nuestra mente desde este tiempo? Amén. Siempre cuando vamos a la palabra, dice la palabra, que nosotros debemos renovar nuestra mente, no amoldarnos al mundo, no amoldarnos a lo que dice la gente de mí. Porque muchas veces creemos más lo que dice la gente que lo que Dios dice de mí. Y la palabra es muy clara de lo que dice el Señor de mí. Entonces dice que deje el impío su camino. O sea, aquí está siendo muy claro, el que esté pecando, deje de pecar. Y realmente vemos a personas luchando. Precisamente tuve una experiencia en estos días con un joven que nos contaba y decía, tengo una lucha. Y mi lucha es contra las drogas. Y estoy en ansiedad. Y muchas veces nosotros espiritualizamos todo y pensamos, no, ayune más, ore más. Sí, es importante. Y es precisamente uno de los fundamentos que quiero hablar en esta noche. Pero veamos que estas luchas son luchas tremendas para los jóvenes. Cuando estamos hablando de la ansiedad, estamos hablando de personas que sienten
literalmente morirse porque su cuerpo les está pidiendo, su cerebro está pidiendo generar esta adrenalina, esta emoción, sentir lo que ellos sienten a través de estas sustancias o de diferentes cosas que muchas veces dañan nuestro cuerpo. Pero dice el Señor, deje el impío, si él toma una decisión, porque él tomó la decisión de no consumir más, pero está en esa lucha, pero sabemos que el Señor lo ayuda. Pero aquí vemos la importancia de que tomemos una decisión. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Mira, aquí ya vamos en actos y ahora vemos pensamientos. O sea, Dios está hablando, no solamente te está hablando físicamente, que las luchas de nosotros muchas veces son físicas, cuando nosotros sentimos hambre, cuando sentimos frío, deseo físico, pero también está hablando de lo que muchas veces nosotros pensamos, eso que quizás muchas veces la gente no ve, pero que sucede en nosotros. Entonces es importante que uno decida dejar. La palabra habla mucho de esto, despójense. ¿Sí? Dejen la gritería, dejen la malicia, dejen el engaño, dejen la grosería. O sea, hay una actitud que el ser humano debe hacer. Entonces estamos hablando de dos cosas importantes, de buscar al Señor mientras pueda ser hallado, porque el Señor siempre va a estar dispuesto, pero también está hablando de algo que el Señor nos dotó a nosotros los seres humanos con una capacidad, y es el libre albedrío, de tomar decisión de las cosas que me están haciendo a mí daño. Y dice la palabra, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Escuchaba también a alguien que decía, no, es que esa persona me hizo eso y yo no lo perdono. Y yo pensaba, muchas veces somos tan egoístas de pensar que el perdón me pertenece. Y cuando nosotros decimos no perdono, literalmente lo que hacemos es encerrar a esa persona en una jaula en nuestro corazón. No la dejamos ser libre. Pero realmente la persona más afectada del de no perdonar soy yo. A veces la otra persona ni siquiera sabe que no lo queremos, que lo odiamos. Bueno, tantas cosas, sentimientos que se sienten hacia esa persona. Pero dice aquí el Señor, si tú dejas ese camino pecaminoso, si tú cambias tu manera de pensar, renuevas tu mente, entonces, dice el Señor, yo lo voy a perdonar. Porque aquí está hablando de la misericordia y de que Él es amplio. Ahora aquí es donde el Señor dice, porque... Y es importante la justificación que está dando aquí el Señor, porque dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y este es un punto muy importante, donde nosotros debemos pensar en este momento, mi vida realmente está andando, estamos actuando realmente conforme a los pensamientos de Dios. Porque el Señor tiene un plan. No solamente el Señor piensa cosas buenas para ti, sino que Él tiene un plan. Él no es de los que improvisa, como nosotros. Me gustaba pero como que ya me se dio más rápido, entonces me voy con este. Muchas veces hacemos así, ¿no? Este negocio estaba tan bueno, pero como no salió, me salió otra oportunidad, entonces me voy por este lado. Y somos personas que, ¿cómo se dice eso? Improvisamos. Pero dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y ahora viene aquí algo muy lindo, porque el Señor dice, ni tus pensamientos nunca van a alcanzar a los míos. Mire lo tremendo y lo confrontante que es esto. Dice, porque mis pensamientos nunca van a alcanzar a los míos, porque dice, ni vuestros caminos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El Señor lo está diciendo aquí claramente. Lo que tú piensas muchas veces que te conviene, no es lo que nos conviene. Y escuchaba a alguien decir, un pastor que decía que él le encanta los carros. Y entonces él le justificaba a la esposa de por qué comprarse un carro diferente, pero no era cualquier carro. No era el Renault que nosotros tenemos, sino era los Audis, mejor dicho, los BM. Y siempre justificaba y decía por qué quería ese carro. Y pues la esposa finalmente terminaba cediendo.
Pero llegó un momento donde el Señor le dijo, necesito que empieces a prepararte para el ministerio. Y entonces él dijo, de acuerdo a mi condición, claro, él manejaba un BM y la esposa manejaba un Audi. Entonces dijo, de acuerdo a nuestra condición, nosotros vamos a ir a servirle al Señor, pero no vamos a decir necesitamos que nos paguen mucho dinero por ingresar, no, realmente uno va a servir al Señor y el Señor va proveyendo porque el Señor lo forma. Y Dios le dijo, tienes que empezar, tienes que vender los carros y te vas a comprar, porque con lo que vas a vender vas a iniciar el ministerio. Y él dijo, bueno, le costó, porque le dijo a la esposa, quiero comprar otro carro. Ella ya dijo, no, ahorita quién sabe con qué carro me va a salir. Y le dijo, no, necesito uno, ahí sí como el Renault, bien económico. Y así fue lo que hizo. Pero ¿qué pasó? Cuando él iba manejando ese carro, dice que él sintió una alegría en su corazón tan tremenda. Y él empezó a hablar con Dios y le dijo, Señor, me siento tan contento. Y que el Señor le dijo, sí, ¿te sientes contento por el carro que estás andando? Le dijo, ¿sabes por qué? Porque por primera vez me dejaste escoger el carro que yo quería para ti. No es porque Dios quiera que nosotros andemos en el carro más económico, no es eso, sino es que muchas veces nosotros tomamos decisiones que nos cuestan, ¿sí? Y muchas veces decimos quiero tener un carro, quiero tener una moto, pero no decimos cualquiera. Siempre nos vamos hacia lo más alto, así nos endeudemos, pasamos el tarjetazo, le pedimos prestado al uno, al otro, pero con tal de yo tener ese carro, hago lo que sea. Y eso no le agrada a Dios. Claro, el Señor quiere prosperarnos, pero hay un proceso que el Señor necesita que nosotros pasemos. Amén, entonces es algo tremendo. Entonces por eso el Señor dice, lo que tú crees, y Él ahorita ya está andando en un carro full, ya está en un supercarro. Pero tuvo que pasar por un proceso, porque dice la palabra que así como nosotros muchas veces tenemos proyectos para nosotros, si nosotros decimos por aquí, el Señor dice, no, es que es por aquí. Pero muchas veces nosotros vamos andando en contra de lo que el Señor quiere para nuestra vida. Pero este no es el tema que voy a tratar el día de hoy. Esta era como una introducción. Y quiero que leamos, el tema de hoy es el llamado de las mujeres o de la madre respecto a Dios y a su familia. Proverbios 31:10. Vamos nuevamente a leer Proverbios 31, versículo 10. Dice la palabra: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y es muy curioso ver que este versículo tiene una pregunta, y es ¿quién la hallará? Cuando nosotros hablamos de la mujer virtuosa, precisamente estaba yo leyendo un libro que trata profundamente sobre el Proverbios 31, y es un libro donde paso a paso, y saqué unos apartes de ahí donde habla de los dos significados que encierra lo de la mujer virtuosa. Número 1, fortaleza mental. Cuando nosotros hablamos de la mujer virtuosa, estamos hablando de la fortaleza mental que tiene una mujer. Dentro de esa fortaleza están los principios y actitudes morales de cómo es esa mujer. Número 2, fortaleza física. Como yo les decía en la enseñanza anterior, yo no sé cómo hace esa mujer virtuosa, porque dice que ella se levanta de madrugada, pero también es la última que se acuesta. O sea que literalmente duerme muy poco, pero es fortaleza física, dice potencia y efectividad. La pregunta que hace en Proverbios 31:10, con esta interrogante, Dios señala que esta clase de mujer es extraordinaria. O sea, realmente lo que el Señor nos enseña, nos muestra, porque vemos el contexto un poco de lo que estábamos estudiando en la enseñanza anterior, que me correspondió a mí el domingo anterior, no este sino el anterior, hablaba sobre Proverbios, y el contexto es que una mujer estaba haciendo una exhortación a su hijo que todavía no tenía una esposa, que era Lemuel, se llamaba el muchacho. Y vemos que no es que existiera como tal, porque esta persona que escribió el libro
Hermosa ante los ojos de Dios, Hermosa a los ojos de Dios, se llama el libro, que estudia Proverbios 31. Ella dice que ella fue a Israel a investigar, porque ella quería saber cómo era la mujer. Siempre hay un contexto en la Biblia de cómo era la mujer judía. Y no es que como tal existiera la mujer, sino es a lo que Dios quiere llevar a la mujer. ¿Sí? Que esto es algo que nosotros debemos entender. Porque uno dice, si yo fuera como el presidente Nayib Bukele, ya tenemos un precedente, ¿cierto? Pero la palabra de Dios no dice nombre, no dice Ruth, la mujer virtuosa, no, dice la mujer virtuosa. Está hablando de que tú y yo podemos colocarnos ese nombre de mujer virtuosa, ¿sí? Entonces aquí nos damos cuenta que la mujer virtuosa tiene un sinnúmero de capacidades y es un reto de nosotras las mujeres, es un llamado que el Señor nos hace a nosotras, de lo que Él realmente quiere. Estamos viendo que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. O sea que el pensamiento que tiene Dios para la mujer es totalmente diferente, quizás al que nosotros estamos viviendo en este momento. Quizás muchas van en el proceso de llegar a ser la mujer virtuosa. Quizás muchas de nosotras vamos en el trabajo en pro de ser la mujer virtuosa, porque no es instantáneamente, no es como cuando uno veía el programa de que se toma la pastilla chiquitolina, ¿se acuerdan de esa historia? Y se volvía chiquito instantáneamente. No, no es así. Así no funciona. Es un proceso que el Señor quiere llevarnos a nosotras. Entonces Él habla mucho de la fortaleza mental y esto está hablando mucho del carácter de la mujer. Y lamentablemente, hermanos, yo les digo, lamentablemente en nuestras casas hay mucha falencia en cuanto al carácter, ¿sí? Si cada uno de nosotros vamos a contar aquí un poquito de lo que enseñan en casa, no digo que enseñan en casa, pero realmente las influencias que nosotros muchas veces estamos expuestas o expuestos también los hombres, no son las mejores. Quizás nuestra mamá no fue la más ejemplar en buscar a Dios, quizás no fue la más ejemplar en respetar a nuestro padre, quizás la mamá no fue la mejor, la más ejemplar. Están en esos momentos cuando nosotros como hijos lo necesitamos. Entonces, ¿de qué se trata eso? Se dice realmente, la mujer no la van a encontrar lo que ustedes son, sino lo que ustedes pueden llegar a ser a través de mi Padre. Entonces, eso es algo muy importante, que nosotros podemos entender que estos principios y actitudes morales los formamos basados en la palabra, ¿sí? Porque hay cosas que marcan las familias, hay cosas que, digamos, muchas veces nosotros estamos puestos en nuestras casas y quizás son familias que fueron endiosas por generaciones en generaciones, familias que fueron llenas de pleitos, familias que fueron deshonestas, familias que fueron infieles, o sea, realmente es difícil. Pero hay una esperanza cuando nosotros conocemos a Cristo y es saber que a través de su mayor autoridad, que es la palabra, podemos formar un carácter totalmente diferente. Amén. Entonces vemos que esta mujer virtuosa, el Señor empieza diciendo una pregunta: ¿quién la hallará? Y precisamente el Señor me decía, si yo lo hago en forma de pregunta, porque el Señor nos dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es porque para nosotras el reto es que debemos buscar, nosotras a través de la palabra, ser esas mujeres virtuosas. Muchas veces nosotras nos tenemos de buscar otras cosas como que éxito, ¿sí? En nuestra vida, nuestro trabajo, en nuestro estudio, ahorita no está mal, o sea, no quiero que malinterprete, porque realmente es un complemento la formación que Dios quiere en la mujer. ¿Sí? Dios nos ha puesto a nosotras como líderes, como inspiración, pero realmente hay prioridades que estamos saltando y no estamos haciendo las cosas correctas. Entonces, el Señor dice que realmente la mujer virtuosa es una mujer extraordinaria. Lo dice en el versículo siguiente, en el mismo versículo dice, porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. ¿Por qué el Señor la compara con las piedras preciosas? Porque para nosotras y nosotros, los hombres también, la palabra de Dios está fundamentada también en cosas que nosotros podamos determinar el valor que tenemos nosotros humanamente, que son las piedras preciosas. O sea, el Señor siempre usa ejemplos que nosotros realmente podamos entender. Y aquí nosotros nos damos cuenta que es un raro tesoro. Esa es la mujer, un raro tesoro. Dígale usted a la persona que está a su lado, pero si es mujer, ¿no? Dígale el esposo a la esposa, usted es un raro tesoro. Somos un raro tesoro. Sí.
en lo referente a su fuerza interior y logros externos. Es también un ejército asombroso de virtudes. Uno dice, no, es que la mujer es todera, ¿cierto? Yo lavo, yo plancho, yo soy la que hago todo. Y vamos con la mano haciendo y con la otra moviendo al bebé y con la otra vamos haciendo, bueno, de todo. Y esto es algo que el Señor también lo resalta en su palabra, ¿sí? Somos valiosas para Él. Si quizás tú no tienes ese concepto de ti misma, somos valiosas. Prima más el concepto que tiene Dios de mí que quizás la gente, las personas. Entonces, la mujer virtuosa sobrepasa largamente, o sea que aquí ni siquiera es una comparación, sino que está diciendo que es aún más hermosa que las piedras preciosas, o sea, sobrepasa largamente las piedras preciosas. Entonces, vemos que es también un ejército asombroso de virtudes. ¿Cómo podemos lograr ser la mujer virtuosa? Pregunta número 1. Porque vemos aquí en el estudio de lo que habla la palabra, y una de las cosas impresionantes es que el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Voy a buscarlo mejor acá. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice el versículo 1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, no maridos, no, esposas. Mire, yo les confieso, realmente a mí este pasaje, yo digo, Señor, tremendo, me ha desarmado de una manera impresionante. Así vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Y aquí no está hablando de un marido creyente. Eso es tremendo, que aquí está hablando de un marido no creyente. Dice, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando, y entramos aquí en el trabajo. ¿Cómo podemos lograrlo? Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Uno de los mayores problemas que nosotros tenemos como mujeres es el respeto hacia nuestra pareja. ¿O no? Solo soy yo. Porque como tenemos muchas capacidades, como lo dice la palabra, tenemos tantas capacidades que consideramos que podemos solas, que no necesitamos de nadie. ¿Sí? Y esto es algo delicado porque mire, el Señor vuelve y nos pone en el lugar y dice, un momentico, ustedes tienen muchas capacidades, ustedes son un ejército extraordinario, enorme, pero yo no las he llamado a eso. Yo no las he llamado a que ustedes pasen por encima de sus esposos, sino que sean ayuda idónea, ayuda correcta. Y dice aquí, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de su esposo, delante de Dios. Por eso nuestros pensamientos muchas veces nos traicionan y nos dicen, agrádele a su esposo, haga esto porque no.
Mire, si nosotros realmente nos enfocamos y enfocamos no solamente nuestra vida como mujeres, sino como hombres también y enfocamos la vida de nuestros hijos a entender que realmente la primera persona que debe ser agradada debe ser Dios, nos evitaríamos muchos problemas. Porque lamentablemente nosotros nos hemos encargado de solamente pensar, un ejemplo, si la conducta de mi hijo es coger cosas ajenas, ¿sí? Porque yo digo, todos los niños en algún momento de la vida pasan por eso, ¿sí? Inocentemente, inconscientemente, conscientemente, pero muchas veces los niños tienen la tentación de coger las cosas. Son pequeñitos y dicen, yo no tengo ese carro y me lo llevo y me lo echo al bolsillo. ¿Por qué se trajo? Porque yo no tengo uno de estos, mami. ¿Sí? Inocentemente lo están haciendo. Pero realmente, si yo a mi hijo no le enseño, primeramente, que está desobedeciendo a Dios, si no le digo, es que mire, no pensó en el Señor que le cogió el carro, qué pena, ahora cómo vamos a hacer para devolver eso. Inmediatamente nosotros estamos quitando la mirada y la importancia que todas las cosas que nosotros hacemos estamos agradando o desagradando a Dios. Y cuando nosotros no entendemos eso, sucede algo delicado, y es que podemos cambiar la conducta de nuestros hijos. Podemos cambiarla, ¿cómo? Con la correa, con la disciplina, ¿cierto? Le quito esto, que no hizo esto, bueno, todo lo que nosotros muchas veces hacemos con las herramientas que tenemos. Pero realmente, ¿cuál es la intención o el deseo que hay en el corazón de mi hijo? Y ese es el gran problema, que muchas veces no llegamos al corazón de las personas. Sencillamente queremos cambiar eso que la persona está haciendo y que está afectando quizás mi imagen, que está afectando quizás la familia, pero nos olvidamos que el Señor lo que realmente pide es tu corazón. Realmente lo que el Señor pide es que tú seas sincero, que tú seas temeroso delante de Él. Entonces por eso el Señor aquí nos dice, vuestro atavío, bueno, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el Señor está hablando aquí de una conducta que muchas veces nosotras como mujeres tenemos, y es estar preocupadas por nuestro aspecto físico. ¿Sí? No está mal, está bien arreglarnos y todo eso, pero ya cuando pasamos al extremo y nos olvidamos realmente de lo que es importante, porque volvemos al mismo punto, el Señor siempre pide tu corazón. Dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué es lo que pide el Señor de ustedes, señoritas? El corazón. ¿Qué pide de los niños? El corazón. Porque del corazón mana la vida. Porque del corazón salen los malos pensamientos, las malas conductas. No es del peinado. Muchas veces luchamos, pero ¿por qué mi hijo se está colocando ese pantalón así roto y no sé, ahora se rapan acá las mujeres y se dejan mitad de cabello? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay realmente en su corazón que lo está llevando a actuar de esa manera? Tenemos que nosotros aprender, decirle, Señor, ayúdame a ver como tú ves, que tus pensamientos realmente a través de tu palabra sean impregnados en mí, para que esa sabiduría que mi casa necesita sea esa sabiduría que realmente tú estés dirigiendo en mí. Entonces dice el Señor, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, de un espíritu apacible. A ver, la mujer apacible, diga, apacible, no irrespetuoso, como muchas veces nosotros somos. Hay otra versión aquí, quiero leerla en esta versión, a ver cómo dice. Acá. Dice, la belleza no depende de las apariencias, traducción lenguaje actual, sino de la que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas. Dice mi hijo, mami, tranquilito. Cuando me afanaba me dice, tranquilo, mami. Y es verdad, sí. Dice, el Señor quiere que nosotros seamos personas tranquilas y amables. Es algo con lo que nosotros luchamos. Porque quizás el lugar donde nosotros menos somos amables, menos somos tranquilas, es en nuestra casa. Y con las personas que menos tenemos paciencia, son las personas que el Señor nos ha dado para que nosotros los cuidemos. Dice, tranquilas, esta belleza nunca desaparece. Es una esencia, hasta cuando el Señor se ve, nos iremos con esa belleza, dice. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante del Señor. Qué tremenda tarea, ¿no? Es algo tremendo. Entonces, como número uno, para poder lograr ser la mujer virtuosa,
debemos cultivar el deseo de serlo. Porque si se dan cuenta, empezamos con la pregunta, ¿quién la hallará? ¿Cuántos le hallarán? A los hombres como las mujeres a la mujer virtuosa. Porque el hombre hallará a la mujer virtuosa, es el consejo que le dice la reina. Le dice, ¿cómo quiere esa mujer? Ahora, porque yo sé que de alguna u otra manera el hombre siempre quiere que sea una mujer diferente. Quiere que sea yo, que sea piedrita en el zapato. Porque nosotros muchas veces somos en nuestras... O quizás la ayuda que nos falta. No hemos podido llegar a ese nivel. Dice aquí la palabra de Dios. Basémonos en la oración del Salmo 90. Vamos todos a Salmos. Salmos 90, versículo 10. Leamos lo mejor para tener un poquito más el contexto. Bueno, desde el 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo. Su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. El pastor Gerardo nos enseñaba el domingo que nosotros somos como la flor del campo. Eso nosotros lo leemos en Isaías, donde habla de que en la mañana dice la palabra, al mediodía se seca a causa del sol y en la tarde ella muere. Y esa es la vida del ser humano. Y precisamente es un reto porque muchas veces nosotros pensamos que la vida no pasa y la vida sí pasa. Realmente, por mucho que nosotros vayamos a vivir 90, 100 años, y dice la palabra que aún los de 70 años y los de 80 años, aún los más robustos. O sea que si usted tiene más de 80 años, hermano Pablito, hermano Carlos, eso es una bendición de verdad de Dios. El privilegio, porque la palabra de Dios habla hasta qué edad más o menos las personas parten con el Señor. Entonces, ahora hagamos cuentas. Nosotros ya casi, ¿cuántos años me faltan? ¿Cómo ir a terminar mis días? Es la pregunta. Y es al punto que quiero llegar en este momento, en esta parte. Cuando me siente, quizás, y mis hijos estén haciendo un reconocimiento a su mamá y digan, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O dirán, ay mami, usted sí nunca cambió. Siempre fue así, siempre fue regañona, siempre fue, no me entendió, no sé qué. ¿Cómo te recordarán tus hijos? Estamos hablando del legado. ¿Qué dejamos? Cuando parte alguien y uno siempre dice, yo me acuerdo que mi abuelito era así, y uno dice siempre, no siempre se dice lo bueno. Toca ser sinceros. Uno dice, no, él le faltaba. Era grosero, o ella era cantaletosa, ¿sí? ¿Cómo nos irán a recordar? Entonces, de ahí debemos basarnos en esa oración. ¿Cómo será cuando el Señor me llame a su presencia? Quizás no alcancemos ni los 80, quizás 60, quizás 50. Quizás los que están más jóvenes. ¿Cómo será? Eso es para pensarlo. Número 2, denle tiempo a llegar a ser a la mujer virtuosa. Como les digo, para mí, yo me ponía a leer este pasaje y yo la verdad terminaba era frustrada. Porque como tiene tantas cosas buenas, uno dice, uno es sincero a la luz de la palabra, porque la palabra es nuestro espejo y realmente nos muestra cómo somos nosotros. Y uno dice, no, sinceramente sí, yo tengo que ser sincero y me falta, ¿sí? Y entonces cuando empecé a estudiar este libro, mire, literalmente yo terminaba llorando. Yo decía, no, Dios mío, pero ¿por qué me puse a leer este libro y como que voy a terminar peor? Porque para mí es un reto y hay muchas cosas que como mujer me faltan, como mujer virtuosa. El tema no es ese, el tema es que debo hallarla. Y es un proceso.
Como les digo, no es de la noche a la mañana, es un proceso donde el Señor viene formando un carácter. Y digamos, ¿qué depende de que se cumpla ese proceso? Pues si tú no lees la palabra, que es nuestro manual para poder llegar a ser esa mujer virtuosa, si yo no me conecto con Dios en la intimidad a través de la oración, pues nunca la voy a hallar, hermanos. Esa es la verdad. Nunca voy a poder ser esa mujer agradable que ¿quién quiere? ¿Su esposo o sus hijos? No, que ¿quién quiere? Dios. Acordémonos que el propósito de llegar a ser esa mujer virtuosa es porque Dios quiere que tú seas esa mujer virtuosa. Y pues obviamente tu esposo. No creo que haya aquí alguno de los que están acá que me diga, no, yo no quiero que mi esposa sea una mujer virtuosa. No creo. Entonces, es importante nosotros saber que es Dios el que quiere que yo llegue a ser esa mujer virtuosa. Ella tiene marcado un carácter piadoso sólido, y esto se adquiere a través del trabajo, de la lectura de la palabra, de empezar a vivir la palabra, de empezar a dejar eso que me está haciendo a mí tanto daño, de empezar a dejar esas cosas que están alejándome realmente de su propósito. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Se necesita tiempo para lograrlo? Sí, pero lo podemos lograr. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, hay fe. Número 3. ¿Cómo podemos hacerlo? Leyendo la palabra de Dios. Si no hay ese hábito, vamos a leer lo que dice Salmo 119, versículo 33. Si no hay ese hábito de leer la palabra de Dios, si no hay ese hábito de escudriñar, porque dice la palabra que no solamente siendo oidores, tan solamente siendo oidores olvidadizos, sino siendo hacedores de la palabra, realmente vamos a adquirir una respuesta en nuestra vida. Dice en Salmo 119, 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, y avívame en tu camino. Si tú quieres saber el significado de lo que es la palabra de Dios en nuestra vida, lee todo el Salmo 119. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Si tú estás andando por oscuridad, porque literalmente es así, si estamos por un mundo oscuro, ¿qué necesitamos? La palabra que nos alumbra, que nos enseña, que nos dice, oiga, si eso está diciendo las leyes, yo te digo que la palabra dice esto. Porque dice la palabra, cuando nosotros leemos en Mateo 25, donde dice que el amor de muchos se enfriará, ¿a causa de qué? A causa de los engañadores, a causa de los falsos cristos que se levantarán en ese momento. ¿Y por qué se van a enfriar el amor? Porque no conocen la palabra. Dice la palabra de Dios que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿De conocimiento de qué? De la palabra. Si tienes luchas con tus hijos, mira, la palabra tiene muchísimas herramientas. Si tienes lucha con tu esposo, la palabra te enseña para poder cambiar el ambiente en tu casa. Si quieres sabiduría, pues viene del amor de Jehová. Número 4. Tiempo en compañía de otras mujeres. ¿Con quién te estás rodeando? Tú dirás, pero yo no tengo tiempo para hacer vida social. Pero quizás estamos rodeándonos de personas que no influyen de la mejor manera en nuestras vidas. Y quiero contarles un poquito sobre ejemplos de mujeres hermosas en su labor que usted puede leer más adelante. Voy a buscar por acá. De unas mujeres que realmente son hermosas a los ojos de Dios y en cierta manera cumplieron su trabajo. Me tomo la pronunciación porque no soy bilingüe. Dice, una de ellas es Ami Karmishael, fue una misionera de la India que durante sus 55 años de servicio nunca tomó vacaciones. No digo que usted se vaya para la India a trabajar, no. Pero que usted siente que cada uno hemos sido llamados a hacer un trabajo.
Si usted tiene familia, no trabajo largo con su familia. Si tiene hijos, tiene un trabajo largo con sus hijos. Esta mujer fue llamada a ser misionera en la India. Usted sabe en la India cómo es de tremendo la cultura, el tema con la mujer es un poco no, es difícil, no hay valores, no hay respeto. Y ella fue a trabajar allí durante 55 años al servicio y nunca tomó vacaciones, porque él realmente entendió el propósito de Dios. Susanna Wesley, lean también, esta historia me impacta, dice que Susanna Wesley tuvo 19 hijos, 10 de ellos fallecieron antes de cumplir los 2 años. Anteriormente era muy difícil que los niños se criaran a causa de las enfermedades, ¿sí? Mi abuelita precisamente me contaba, fueron como 2 o 3 niños que fallecieron por la tosferina, bueno, todos esos tipos de enfermedades que no había ni vacunas ni nada. Pero dice a quienes enseñó y crió, incluyendo a John y Charles Wesley, los fundadores del movimiento metodista, al mismo tiempo que administraba la granja de su familia, el encarcelamiento de su esposo y soportaba la persecución religiosa de sus vecinos. A ver, su esposo fue encarcelado, tenía que trabajar para alimentar a sus hijos, pero aún así sus hijos fueron uno de los grandes que crearon, digamos, el tema en cuanto a la iglesia, en cuanto a la creencia que nosotros tenemos, el movimiento metodista, su hijo que es bien conocido. Elizabeth Elliot era una misionera en la jungla, quien sufrió la pérdida de su primer esposo y quien fue martirizado luego de su segundo esposo, que falleció de cáncer. Y que tuvo que criar sola a su hija. Hay retos, pero son mujeres que nunca se apartaron de Dios. No podemos decir que la vida siempre va a ser color de rosa, pero Dios nos da a nosotros capacidades. Por eso es tan importante nosotros entender que dependemos solamente de Dios y no de las personas que están a nuestro alrededor. Porque si llegara a haber una recesión fuerte, donde yo le decía a mi hija, ¿y si llegáramos a estar otra vez encerrados? ¿Estamos preparados? Ya tenemos una experiencia, pero ¿fue fácil? No, fue duro, ¿cierto? Y donde fuera peor. ¿Quién es nuestro refugio? ¿Quién es quien nos cuida? Nuestro Padre. Esa debe ser nuestra confianza. Edith Schaffer tuvo que renunciar a su vida de holgura para forjar un nuevo ministerio con su esposo, Francis, en Europa. Aquí nos damos cuenta que a pesar de que muchas veces holgura se refiere a su prestigio, a su comodidad, muchas mujeres que han tenido que salir a apoyar a sus esposos, misioneros, pastores, y si nos damos cuenta, Estados Unidos es una de las naciones donde ha enviado muchísimos misioneros. Obras aquí en Colombia, obras en Venezuela, obras en América Latina han sido abiertas gracias a muchos misioneros que decidieron salir de la comodidad de su país, ir a unas condiciones. Muchos se fueron a la jungla, muchos se fueron al Perú, al Amazonas, muchos se fueron a unos lugares que eran difíciles, pero ellos lo hicieron a causa del amor a Dios. ¿Y quién les dio la capacidad? El Señor. Bueno, esta sí no sé, Abri se llama ella. Ella sufrió persecuciones locales terribles, avalanchas de nieve, falta de atención médica para un hijo, polio, que tenía polio, y con otro con fiebre reumática, y luego de la muerte de su esposo, después de la lucha de 5 años contra el cáncer. Son mujeres que no les ha tocado fácil. Son mujeres que han tenido que pasar por diferentes situaciones difíciles. Y terminamos con Ruth Graham. Cuidó fielmente a sus 5 hijos, mientras que su esposo, Bill Graham, servía al Señor lejos de su casa durante muchos meses del año. Ahora vamos a pensar por un momento, ¿cuál es tu tarea como mujer en tu casa? Quizás muchos hemos dicho, estoy cansado de tener que cuidar niños y que lave y que planche y que haga y no le encontramos sentido a lo que Dios nos ha puesto. Y es algo que nosotros debemos entender.
en cuanto a la buena administración. Y cuando nosotros hablamos de la buena administración, muchas veces pensamos que es administrar bien el dinero. Pero cuando nosotros escuchamos la historia del Señor que nos habla de los talentos que le dio a estos siervos, nos damos cuenta y podemos pensar lo que no solamente es el dinero. ¿Cómo estás cuidando a tus hijos? Mujeres y hombres aquí en este lugar. ¿Cómo estamos cuidando a nuestros hijos? Muchas veces pensamos, tenemos un pensamiento en nuestra mente que nuestros hijos son míos, son de nosotros, ¿sí? Mi hijo es mío y no. Todo lo que tenemos es de Dios. Cuando Él decida quitarnos, no los va a quitar. Duro, ¿cierto? Pero llegará un día donde se irán. Y más tremendo cuando los niños parten con el Señor a temprana edad. Ahora, cuando nosotros no tenemos este concepto claro de que ellos no son míos, sino son de Dios, y que Dios me dio una autoridad, porque nosotros somos seres de autoridad, lo vemos en Adán y Eva cuando Dios les dio una autoridad para que se enseñorearan sobre los animales, pero Dios también nosotros nos dio una autoridad sobre nuestros hijos, que es una autoridad que proviene de Dios. Entonces miren lo delicado que es este tema. No podemos criar a nuestros hijos como queramos. No podemos tratar a nuestros hijos como queramos. En la palabra del Señor habla de una instrucción que es basada en la palabra. Dice, y de día y de noche les repetirás que las leyes, los estatutos, las promesas que hay en mi palabra, ¿a quién? A tus hijos. ¿Sí? El Señor nos da a nosotros esas órdenes para que nosotros entendamos que muchas veces cuando yo voy y tiro mi ira encima de mi hijo y tiro las palabras encima de mi hijo, realmente estoy violando el principio que el Señor me ha dado, que es una autoridad dada a mí para que yo cuide ese hijo que primeramente es de Dios. Porque se lo aseguro, que no es por su fuerza ni su capacidad que su hijo nació. Es porque a Dios le plació. Y entonces es ahí cuando nosotros realmente entendemos que lo que tengo no es mío, es de Dios, y que ¿qué somos? Administradores. Y esa es una de las virtudes de la mujer virtuosa, el administrar, no solamente el dinero, sino a mis hijos, a mi esposo, lo que tengo, todo lo que el Señor me ha dado. ¿Ven lo importante que es? Es muy importante nosotros entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Y el Señor nos insta en esta noche a cambiar nuestra manera de instrucción hacia nuestros hijos. Porque dice la palabra que lo debemos hacer con amor. El que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige. ¿Pero cómo? Con amor. Yo no creo que cada vez que usted peca, el Señor está ya como ¡fua! El Señor puede encender fuego y nos puede quemar y volvernos chicharrón en un momentico. El Señor no lo hace. Claro, hay consecuencias, hermanos. O sea, nosotros tenemos que realmente entender, porque muchas veces cogemos la palabra y la acomodamos a nuestra manera y le decimos al niño, es que usted tiene que hacerme caso. ¿Por qué? Porque yo soy su mamá, ¿y qué? Son nuestras justificaciones. Pero la palabra de Dios también dice, no exasperes a tus hijos, instrúyelos. Enséñales, no exasperes, no los provoques. Pero muchas veces nos creemos con la capacidad de venir y hacer con nuestros hijos, con nuestra pareja, con lo que tenemos, porque pensamos que es de nosotros. Y nos olvidamos que hay una autoridad suprema sobre nosotros. Y muchas veces tenemos contristados al Espíritu Santo porque no estamos actuando de la manera correcta. Estamos lejos de los pensamientos que tiene Dios para nuestra familia. Estamos lejos de los caminos que tiene el Señor para nuestra familia. Es tiempo de volver. Se necesita la guianza de Él. Amén. Yo le invito a que usted cierre allí sus ojos. Las mujeres que de aquí en esta noche puedan decirle a Dios que realmente es un reto para nosotras las mujeres, ser estas mujeres virtuosas, tanto las jóvenes, es un proceso de las jóvenes también, no solamente es cuando seamos mamás, cuando tengamos pareja, sino solamente el hecho de ser mujer hay una gran responsabilidad, pero también en los hombres. Estamos también estudiando sobre el padre
el padre, cómo debe ser el padre en la familia. Entonces, orémosle a Dios en este momento respecto a su rol. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de ti. Venimos, Señor, a pedirte perdón, Señor. Mira, Padre, muchas veces por ignorar tu palabra, Señor, muchas veces por omitir, Señor, lo que tú has dicho allí en tu palabra. Señor, quizás muchos de los que estamos aquí no conocíamos, Padre, tus intereses como Dios sobre nosotros, como Padre. Porque, Señor, sabemos que tú tienes un plan perfecto para nosotros. Y aún, Señor, cuando nos desviamos y nos alejamos, Señor, tú vas, como dice en tu palabra, Señor, con cuerdas de amor y nos atraes, Señor. Ayúdanos, Señor, como mujeres, Padre, a respetar a nuestros esposos. Ayúdanos, Señor, como mujeres, a buscar, Señor, ser esta mujer virtuosa, Padre. Y yo oro, Señor, por los hombres que están en este lugar, Padre, que nos escuchan allí en sus casas, Señor. Que tú seas ayudando a estos hombres, Señor, que puedan estar bajo tu autoridad, Señor. Que puedan estar bajo tu voluntad, Padre. Porque tú también les colocas el reto, Señor, de que amen a sus esposas, Señor, y a sus hijos. Padre, que amen a sus esposas como a ti, como a ellos mismos, Señor. Así como tú amaste la iglesia, Señor. Tanto que te entregaste por ella, Señor, a entregar tu vida por tu iglesia. De esta misma manera, Señor, tú pides el amor, Señor, de los hombres sobre su esposa, Padre. Hoy oramos, Señor, para que tú traigas sanidad, Señor, sobre los hogares. Padre, trae sanidad, Señor, sobre las familias. Mira, Padre, todas las relaciones rotas, Señor, todas las relaciones entre padres e hijos, Señor, entre esposos. Señor, que tú traigas la restauración. Mira, Padre, tu palabra dice que una casa dividida, Señor, jamás prosperará. Y hoy oramos, Señor, para que tú traigas unidad, Señor, en el espíritu, Señor, a estas parejas. Mira, Padre, a las mujeres que se encuentran, Señor, sin pareja, oh Dios, que tú seas ayudándolas, que tú les des la fuerza, la capacidad, Señor, para seguir adelante. Que ellas puedan refugiarse en tu palabra, Señor, puedan entender el propósito, Señor, que tú has puesto en ellas. Padre, que cada día sea el anhelo de sus corazones, Señor, el buscarte. Padre, el buscarte en oración, Señor, que es nuestra mayor prioridad, el leer tu palabra, el memorizarla, Señor, el escudriñarla, Señor, el preguntarte a ti, Señor, porque yo sé, Padre, como dice tu palabra, búsqueme mientras pueda ser hallado. Y hoy oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que tú animes el corazón, Señor, de los que se encuentran desanimados, Señor, traigas, Padre, fe, aumentes la fe, Señor, al que siente incredulidad, Señor, frente a todo lo que es tu palabra, frente a la relación contigo, Señor. Hoy oramos en el nombre de Jesús, Señor, que tu presencia en esta noche sea llenando sus casas, sus hogares, sus corazones, Señor. Aviva el fuego, Señor, en sus corazones, Padre. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, porque creemos que tú haces milagros. Creemos, Señor, que el que comenzó la buena obra, Señor, la terminará. Gracias te doy, Señor, por sus hijos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.